Buenos días. ¿Recuerda usted los hechos por los que ha sido citada a declarar en calidad de testigo? Sí. Es obligación de su señoría recordarle la obligación de decir la verdad, lo que sepa y se le pregunte en este tribunal, con la advertencia legal de que puede incurrir en un delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458 del Código Penal. La pregunta es, ¿jura o promete decir la verdad? Lo juro. Conteste en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Bueno, señoría. Usted, como ha dicho su señoría, la García Blau García, ¿verdad? Sí. Bien. ¿No es verdad que usted pertenece a la asociación RED, entre otros motivos, en su calidad por su calidad de religiosa? Sí. Bien. ¿Es usted amiga del acusado? Sí. ¿Desde cuándo? Pues lo conozco ya desde la infancia. Luego en la adolescencia nos llevamos un poco más, pero sí. Bien, por lo tanto, usted haría todo, en concepto de amistad, lo conoce de toda la vida, usted haría todo lo posible por él, en el sentido de preguntar al Ministerio de si él no pudiese, no tuviera dónde dormir, dónde comer, usted le ofrecería todo eso, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bien, le explicó las condiciones que exigen las bases de la asociación Reto, un momento en el que cuando se adhiera a dicha asociación. Sí, es lo primero que hacemos. ¿Puedo resumirlas brevemente? Pues básicamente consiste en que, bueno, para que ellos puedan recibir nuestros beneficios y tienen, aparte de entrar en un plan de desintoxicación, tienen que realizar una serie de actividades, trabajos, como en este caso una mudanza. Y en el caso de las mudanzas, ellos tienen que acudir a la casa o al local y recoger los muebles y muchas veces, por la buena voluntad de nuestros vecinos, les dan una pequeña donación. Entonces, una vez reciben la donación, que van los muebles, tienen que ir directamente a las oficinas y las instalaciones de Reto para dejar el dinero y los muebles. Y luego a mediados de mes les solemos dar les damos una parte proporcional de todo lo recaudado. Muy bien, entonces usted ratifica y afirma que si existe la posibilidad de pagar, por llamarlos de alguna manera, a sus trabajadores, entre comillas, siempre será a mediados de mes. Sí. Siempre, nunca a finales ni a principios, ¿verdad? No, siempre a mediados de mes. Vale, por su experiencia y los años que lleva en la asociación, ¿cuánto suelen aportar los vecinos a modo de donación? Aproximadamente unos 50 euros. Vale, ¿ordenó usted personalmente realizar la mudanza al acusado o a algunas personas a mayor? No, solo a él, porque aparte esa era una mudanza bastante pequeña. Vale. ¿Sabe usted si fueron entregados muebles en acción en tiempo y forma? Sí. ¿Tiene constancia de si el acusado dormía habitualmente en las instalaciones que ofrece Red? Que yo sepa sí que dormía, pero aún así no puedo confirmarlo porque yo no me encargo del turno nocturno. Nada más preguntas, señoría. El reclado, cuéntame. Hola, bien, señoría. Ha dicho usted que fue quien le ayudó a entrar en Red y le habló de esta asociación. ¿Cuáles fueron las causas que le llevaron a hablar de la asociación? Pues yo, como acabo de decir, lo conozco ya de toda la vida y justo sabía que en aquel momento se encontraba en una situación de dependencia humana. Entonces, tiene constancia de que en aquella época mi defendido tenía una severa drogadicción, ¿no? Sí. ¿Sabía que también estaba en una situación económica complicada? Sí, sí. ¿Y actualmente la situación de mi defendido cuál es? Actualmente está totalmente desintoxicado. Y ha dicho que sigue colaborando con la asociación activamente. Sí, ahora mismo está de voluntario. Como... No hay más preguntas, señoría. Puede acercarse a recoger su DNI en cuanto lo haga por la mano en la sala. Para no demorar más el procedimiento, traemos extracto y damos por reproducción la pericial y la documental en los términos que interesan a las partes en los escritos de acusación y defensa, conforme al Ministerio Fiscal. Conforme al Estado. Se pregunta a las partes si elevan a definitiva sus conclusiones. Sí, el Ministerio Fiscal va a introducir la modificación de la calificación, no del tipo delictivo, sino de la pena, en atención a vida contra los puestos en esta lista oral y en atención al atenuante del 21.2 del Código Penal, reduciendo así de 3, que es lo que se pedía en el escrito de la acusación, a 2 años de prisión. Muchas gracias, señor fiscal. Se concede la palabra al señor letrado. Sí, se van a cumplir sus conclusiones. A la vista de lo actuado, se concede luego la palabra a las partes para que realicen sus informes, comenzando por el Ministerio Fiscal. Enhorabuena, señoría. En atención a las pruebas presentadas desde el inicio del procedimiento hasta la actualidad, incluyendo las cuestiones previas aportadas tanto por la parte defendida como por esta institución, y en base a las declaraciones realizadas en la vista oral en la que todavía estamos, el Ministerio Fiscal entiende que don Álvaro López Dorado ha de responder en concepto de acusado por un delito de tráfico de drogas, de sustancias que no causan grave daño a las personas, de acuerdo con lo previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal. Ratifica de este modo la Fiscalía la petición de tipo delictivo solicitado previamente en el escrito de acusación, modificando, sin embargo, como ya he dicho, la calificación de la pena en atención al atenuante previsto en el artículo 21.2 del Código Penal.
Todo ello en base, de un modo general, a la prueba irrefutable e incuestionable, como así lo entiende este Ministerio, contenida en el informe de desintoxicación aportado por la defensa como cuestión previa, entendiendo obviamente que ello lo que refleja es una anterior adicción. En relación a lo expuesto, este Ministerio pasa de 3 a 2 años en su solicitud de pena. Bien, comienza argumentando esta Fiscalía su acusación en base principalmente a las grandes contradicciones del acusado, tanto en fase de instrucción como en fase de esta vista oral, y en las que ha incurrido en el interrogatorio de esta vista oral, sin olvidarse, claro está, las pruebas testifical, pericial y documental. Siguiendo con mi acusación y dirigiéndome, si así me lo permite su señoría, el señor letrado, comunicarle su error, entre comillas, en lo expuesto en su escrito de defensa, a tenor de la calificación del coche del acusado como vehículo viviente. Hay ya sentencias del Supremo que se pronuncian al respecto, jurisprudencia que efectivamente usted ha citado en su escrito de defensa, y que el Ministerio Fiscal no va a proceder a su lectura, considerando que para no demorar el procedimiento demasiado y demás, pero efectivamente no es el caso al que nos debemos ahora mismo. Recuerdo esta Fiscalía que aún viviendo en un vehículo, una persona viviendo en un vehículo no tiene que considerarse morada como tal. En este sentido procedo a citar algunos ejemplos que sí que son considerados como morada y que en ningún momento coinciden con su defensa, como son la habitación de un hotel, hostal o pensión, cueva, choza, barraca, tienda de campaña, etc., como por ejemplo, al contrario, no está contemplado como vivienda la cabina de un camión. Aún a sabiendas de todo ello, suponiendo que esta Fiscalía pueda haberse equivocado en su calificación, recordarle de nuevo al señor letrado que si fuera como usted defiende en su escrito de defensa, tiene la posibilidad jurídica de acreditarlo ahora en esta vista oral mediante un documento de registro que usted no ha traído en ningún momento. De la misma forma, este Ministerio cree conveniente apuntar que todavía entendiendo como morada el vehículo de su defendido, este en ningún momento lo alegó frente a los agentes. Es más, no solo no lo alegó, sino que no puso resistencia. Es así como él mismo ha respondido en la vista oral y como también lo ha ratificado el testigo la Policía Nacional número 123. Por lo tanto, entiende esta Fiscalía que no hay lugar a la posición de la defensa de alegar la ausencia de una orden judicial para la entrada en el vehículo, puesto que el acusado permitió personalmente la entrada en el mismo. Por otro lado, y a tenor con la cuestión monetaria, en contra de lo expuesto por la defensa en su respectivo escrito de defensa por el letrado don Isaac Fernández Arguñedo, y apoyando nuestro fundamento en la prueba traída por este Ministerio como cuestión previa, entendemos que no hay lugar a la afirmación que usted hace en su escrito, y cito textualmente: dicho dinero le era indispensable para poder sobrevivir durante el mes entrante. En este sentido, nuestra prueba demuestra que el acusado ha cobrado durante al menos los 2 meses anteriores al mes de la comisión del delito, y la comisión del delito se produce no a mediados ni a finales de julio, sino el 2 de julio, a principios. Asimismo, el Ministerio Fiscal entiende que ha quedado suficientemente acreditado en contra de lo afirmado por el acusado, que los 200 euros requisados del interior de su vehículo no son los recibidos en concepto de donación por los trabajos prestados. Y eso se corrobora en base a la declaración, entre otras, de la testigo doña Lucía Bravo García. De una forma profundamente razonada y coherente, este fiscal concluye que si ello fuera como así relata la defensa, no solo llevaría el dinero encima, sino que iría con los muebles y, en su caso, con un camión con la marca Red. Insistiendo, por lo tanto, a la falta a la verdad de gran parte de las declaraciones tanto del acusado como de la defensa, y quedando demostrado que el único posible origen legal del dinero en cuestión que a la Fiscalía se le ocurre, a que ha quedado desvirtuado, esto de las posibles retribuciones mensuales de reto, cuando ello fuera procedente. Sin embargo, la testigo doña Lucía dicen que siempre serán a mediados de mes, no a principios. Nos ratificamos, por tanto, en la acusación presentada, entendiendo un origen ilegal del dinero. Por todo ello, por no haber sido posible prueba en contrario por parte de la defensa y por todos los hechos que se han mencionado, el Ministerio Fiscal entiende que la evidencia en este caso es muy clara, afirmando que ha quedado probado de una manera más que clara el origen del dinero en la venta ilegal de sustancias estupefacientes. Esto es un delito de tráfico de drogas del 368 del Código Penal. Finalizando y reiterando la acusación de esta Fiscalía, paso a la lectura de la solicitud de la pena. El Ministerio Fiscal solicita la pena de prisión de 2 años por la comisión de un delito de tráfico de drogas, de sustancias que no causan grave daño a las personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 368 del Código Penal. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor fiscal. Puede comenzar, señor letrado. A ver, señoría, bueno, a tenor de los hechos expuestos durante todo el proceso de contestación a la acusación del Ministerio Fiscal, alego que, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el propio escrito de defensa y en consonancia con los testimonios relatados en el juicio, la policía carecía de una orden de registro para poder entrar en el vehículo de don Álvaro López Delgado en el momento del control efectuado. Es cierto que mi defendido no opuso en ningún momento algún tipo de resistencia, pero esto es fruto de la situación de intoxicación por alguna de las sustancias que en aquel momento consumía asiduamente, y por eso no era consciente de la situación. Creo que ha quedado bastante claro y se ha demostrado, como bien ha dicho el Ministerio Fiscal, que existía una situación de drogodependencia. El Ministerio Fiscal tilda de errónea la referencia a dichas sentencias, las cuales no reproduciremos por no causar mayor demora en el procedimiento. Cierto es que
y en ese momento mi defendido vivía en el coche. Y también es cierto que no se ha aportado ningún documento conforme había pernoctado alguna noche en las dependencias de Reto. No se ha aportado no por la investigación pertinente, sino porque no existía ningún tipo de control de entrada y salida del uso de dichas dependencias. Y que, según el testimonio de doña Lucía Bravo, se deduce que ha dormido alguna que otra noche, que no se especifica que sea de manera asidua. Retomando las sentencias, y que el Ministerio ha citado diversos ejemplos de algunas dependencias que no pueden ser adoptadas como vivienda, es decir, que tampoco existe ninguna que diga expresamente que un coche no puede ser adoptado como tal, por lo que cabe alegar, en este caso, el principio indubio pro reo, al no tener constancia ni haberlo demostrado así el Ministerio Fiscal, la seguridad con la que podía dormir a las dependencias de la asociación Reto, así también como la presunción de inocencia del indefendido. Por ello pido y suplico que se tengan en cuenta lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la jurisprudencia y la teoría de comisión de duplicidad para no aceptar las pruebas derivadas de dicha intromisión, ya que esas se han efectuado de una forma ilegal, es decir, sin la pertinente orden de registros. En caso de no admitir dicha pretensión y subsidiariamente expongo que el dinero decomisado procedía del cobro de unos servicios de mudanza que se había olvidado de dejar en el local de Reto y que se disponía a volver para dejarlo, pero al ser incautada, dicha suma nunca se llegó a devolver. Y que si es cierto que mi defendido llevaba esa cantidad de droga, pero que era para autoconsumo, porque como se ha dicho y ha quedado demostrado con las pruebas periciales, sufrió una grave drogadicción. La cantidad que la había adquirido para consumirla en el mes entrante. Además, en dicha inspección ocular no se halló ningún utensilio u otros enseres que pudiese indicar que mi defendido traficara con la droga. Es más, esta se hallaba en una sola bolsa y no en diferentes paquetes para su posterior distribución. Además, recalcar que en la actualidad mi defendido está plenamente desintoxicado y continúa contribuyendo activamente con la asociación en labores de ayuda a personas que están en una situación similar a la que se encontraba él. Además de esto, alegar indefensión, puesto que desconocíamos la existencia de la prueba del Ministerio Fiscal aportada en cuestiones previas. Prueba que resulta importante para el procedimiento, ya que la acusación se basa en ese dinero obtenido a partir del tráfico de drogas, por lo que en el caso de aportar una prueba que indique la situación económica del defendido se alega indefensión, por no poder hacer frente a una prueba clave para el propio Ministerio Fiscal. Con todo, y en relación a la vaga concreción que las pruebas presentadas por el Ministerio Fiscal, ruego se acepte y tenga en cuenta los principios anteriormente, tanto el principio indubio pro reo y el principio de presunción de inocencia, así como la situación de indefensión que ha derivado de la prueba presentada por la acusación. Finalmente, pedir la libre resolución de mi defendido, don Álvaro López Dorado, esperando que su señoría actúe como estime conveniente según lo manifestado en el procedimiento. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor letrado. Ya por último póngase en pie el acusado y acérquese al micrófono, ya que la ley le confiere el derecho de última palabra. ¿Quiere añadir algo más? Sí, solo quería decir que en aquella época estaba muy enganchado y que ahora mismo estoy totalmente desintoxicado y me encargo del voluntariado Reto y ayudo a la gente que tiene los mismos problemas que yo. La droga que tenía en ese momento era para autoconsumo y nunca me he dedicado a vender nada. Muchas gracias. A la vista de todo lo actuado, damos por finalizado este actual juicio, quedando visto para sentencia.